Qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad, hermanos? Nos sentimos muy complacidos de que usted esté escuchando este mensaje. Hay algunos, quiero darle la bienvenida nuevamente a este servicio, a todos nuestros amados hermanos y hermanas que están conectados a este programa. Esperamos que siempre estén listos para que todos los domingos a las 11 de la mañana escuche el mensaje de la palabra de Dios. Romanos 8, 28 al 39. Romanos 8, 28 al 39. Vamos a leer la palabra de Dios. Usted puede leerla en voz alta si quiere, o pueden oírla mientras yo la leo en voz alta. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es palabra de Dios. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor por esta palabra. Señor, ahora venimos para proclamar tu santa palabra. Permítenos estar atentos a tu llamado. Permítenos, Señor, ser obedientes a ti. Y permítenos entender, Padre mío y Padre nuestro, lo que tú quieres decirnos, y nos ayudes a responder en fe a tu llamado, para que no solamente nosotros tengamos bendición, sino también aquellos que aún no te conocen. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos.
bendice tu palabra predicada y bendice tu palabra recibida en nuestros corazones. Te lo pedimos todo por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado. Amén. Mis amados hermanos en la fe, traigo para ustedes el mensaje que Dios me ha dado para esta mañana, para este día. Dios, mis queridos hermanos, nos ha hablado siempre. Nos ha hablado antiguamente por medio del Pentateuco, de la ley, la Torah, y también nos ha hablado por medio de los Salmos y los otros libros poéticos de la Biblia, y aún nos ha hablado, o mejor dicho, siempre nos ha hablado a través de sus siervos, los profetas. En esta mañana yo deseo hacer un resumen de los hechos poderosos de Dios y de los llamados que constantemente ha estado haciendo a su pueblo, pero que no siempre respondemos como debiéramos responder. En primer lugar, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos ha dicho, nos ha llamado la atención sobre esto, porque no siempre hemos estado atentos a su palabra. Pero esta mañana yo quiero que ustedes vean conmigo este pasaje en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, versículos 38 al 40, el Señor nos dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 34. Dice así la palabra de Dios. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si no tuviéramos más que esos dos mandamientos, no podríamos decir no porque no hemos leído toda la Biblia. Pero el Señor dice que en estos dos mandamientos que el Señor ha dado se resume la ley y los profetas. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento que debemos obedecer. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense ustedes que no hay excusa para nadie, porque si solamente existieran estos versículos que yo acabo de leer, no estaríamos siendo liberados de cumplir la ley y los profetas.
Porque si nos fijamos en todos los mandamientos, todos tienen que ver, o primero y en primerísimo lugar, con nuestro amor a Dios. Y en segundo lugar, los 10 mandamientos tienen que ver con nuestro amor al prójimo. Si revisamos cada uno de estos 10 mandamientos, ustedes verán que todos se refieren a la orden del Señor a amar a Dios o amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De alguna manera, nosotros cuando pecamos, estamos pecando o bien contra nuestro Dios o bien contra nuestro prójimo. Porque estos son los 2 mandamientos centrales que debemos recordar. Espero que durante todo el mensaje usted piense en esto, mi querido hermano y mi querido amigo. Si nosotros cumplimos estos mandamientos, dice la Biblia, dice el Señor, ya cumplió toda la ley. Si cumplimos estos 2. Porque en cada uno de los mandamientos vamos a encontrar que Él nos está presentando la obligación que tenemos de amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también en esta mañana yo deseo hablarles, mis queridos y amados hermanos, de la palabra de Dios que también se encuentra aquí en nuestro Nuevo Testamento. Dios nos ha estado hablando. Dios nos ha hablado antes, como ya expliqué, por medio de la ley y los profetas, por medio de los libros poéticos, los salmos, proverbios. Y en estos postreros tiempos, el Señor directamente nos ha transmitido el contenido del mensaje que todo el Antiguo Testamento tenía. Ha habido señales y Dios nos ha hablado. El problema con nosotros, mis queridos hermanos, y con el mundo que no conoce al Señor, que oímos la palabra de Dios como oír llover. Como decían allá en mi pueblo, por un oído nos entra y por el otro sale. Y no nos damos cuenta que hemos sido sordos a la voz del Señor cuando Él nos ha estado comunicando. Yo no sé cómo usted ha percibido el llamado de Dios en estos tiempos difíciles de la pandemia por la cual estamos pasando. Mis hermanos, yo no puedo evitar decir que Dios nos está tratando de decir algo. Primero a todos los creyentes y después también a los no creyentes. Dios ha estado llamándonos. El problema es que no oímos, no escuchamos cuando Dios nos habla. Y lo primero que tenemos que hacer es mirar lo que dice el Evangelio de Mateo, el 16 del 1 al 3. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en los versículos 1 al 3 nos dice lo siguiente: Mateo 16, 1 al 3, nos dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo.
Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene nubes, tiene arreboles. Y por las señales, hoy dicen ellos, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dado, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Hermanos, el Señor nos habla por diferentes maneras y no podemos ignorar su llamado. Yo, por ejemplo, siento que el Señor nos ha estado hablando durante esta pandemia a cristianos y no cristianos, a judíos y a gentiles. El Señor nos está hablando. ¿Qué es lo que hemos entendido? Entonces, en esta mañana yo quiero examinar, mientras tengamos tiempo, lo que el Señor nos está diciendo acerca de esas señales. La primera cosa que yo quiero que ustedes noten es que tanto el pueblo de Israel como el pueblo gentil, antigua y en estos tiempos, ha escuchado las señales, pero no lo han entendido ni han querido obedecerlas. Por ejemplo, cuando el Señor dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y en nuestro prójimo como a nosotros mismos, no podemos pensar en que el Señor nos está llamando a entender dos palabras que se unen una a la otra y que están en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo Testamento. Estas palabras se refieren a que la paz que todos anhelamos, todo el mundo quiere la paz. Y no tenemos paz, ¿por qué? Porque no hemos entendido que la paz es producto de la justicia. Es decir, dice Isaías 32, 17. Vamos a leerlo para que ustedes corroboren lo que les estoy diciendo. Isaías 32, 17, que nos dice lo siguiente. Isaías 32, 17 nos dice lo siguiente. Por favor, si lo tienen, vamos a buscarlo. Dice 32, 17. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Qué significa esto? Que por más que todos querramos la paz, si no hay justicia, la paz es imposible. Porque la paz es producto de la justicia. Es un efecto de la justicia. Yo quiero que ustedes entiendan todo esto. En el mundo hay una cantidad de divisiones. Pero hay una división especial que en la Biblia se remarca una y otra vez.
Y es la que se refiere a que sin justicia es imposible la paz. Sin justicia es imposible la paz. Esto nos dicen no solo el libro de Isaías, sino, por ejemplo, el libro de Proverbios 29:2. Si lo buscamos, van a encontrarse ustedes que también el libro de Proverbios 29:2 nos dice lo mismo. Proverbios 29:2. Fíjense ustedes lo que nos dice el Señor. Búsquenlo por favor en sus Biblias, para que todos lo tengamos y podamos leerlo. Porque la Biblia es clara, lo que pasa es que no la hemos leído muchas veces. Y hemos leído todo, pero lo leemos solamente así por encima. Y la Biblia nos dice escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en el capítulo 29 y versículo 2, dice así el Señor. Fíjense qué hermoso lo que dice. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¿Verdad que cuando hay justicia hay alegría? Y cuando hay alegría hay paz. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. O sea que no hay paz. Se necesita, por lo tanto, que seamos justos. Que nuestros gobernantes sean justos. Porque de lo contrario, el pueblo no tendrá paz. El pueblo estará llorando, gimiendo. Y luego dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Entonces, mis queridos hermanos, nos está diciendo acá el Señor, claramente, que la paz es producto de la justicia. Y es interesante la figura que nos presenta uno de los salmos. Me gusta a mí esta figura de uno de los salmos, porque es una figura preciosa que no podemos pasarlo por alto. Y vamos a leerla ahora mismo, esta figura. Dice así el libro del Salmo 85. Salmo 85, versículo 10. Miren lo que dice. Salmo 85, versículo 10. Si lo tienen, por favor, vamos a leerlo. Salmo 85, 10. Dice así: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Es decir, que una y otra no pueden estar separadas. Usted no puede esperar que haya paz donde no hay justicia. Usted no puede esperar que haya tranquilidad cuando se cometen actos de terrible injusticia. Los hombres unos con otros. A veces hay quienes son aprovechados y se encuentran con el desvalido, y tras que ya está desvalido, todavía tratamos de exprimirlo. Como decía un poeta, exprimirlos por si aún les queda jugo. ¡Qué tremenda lección! Entonces nosotros debemos recordar esto siempre. La justicia y la paz se encontraron. Y la justicia y la paz se besaron. Es decir, son inseparables las dos cosas. Ahora bien, ¿tenemos justicia en el mundo? Fíjense, hermanos, que yo a veces me preocupo porque nosotros estamos ahora angustiados por esta pandemia.
Pero yo no he visto esa angustia en los rostros de muchos cristianos o no cristianos. No la he visto cuando las páginas de la prensa internacional y las noticias nos presentan que muchos, no cientos, sino miles de niños mueren anualmente, no por una pandemia, sino porque no tienen nada que comer. Y ustedes han podido ver en algunas páginas de las noticias que a estos niños desde lejos se les miran sus costillitas, porque mueren de desnutrición, mueren por lombrices que tienen en el estómago. Mientras tanto, hay quienes tiran la comida para que no pierda su valor en el mercado. Y entonces nos damos cuenta que hay una injusticia inmediatamente. Y nadie se ha fijado, nadie ha levantado su mano para señalar esa injusticia de niños que mueren a los pocos días, como dice el libro de Isaías. Niños que no saben nada de su futuro porque su nivel de vida apenas puede subir hasta que el cuerpo ha aguantado y mueren en su niñez. Niños que mueren a los pocos días. Si nos damos cuenta durante esta pandemia, y no podríamos negar en absoluto esto, en Nueva York y zonas circunvecinas ha muerto bastante gente. Lo que a mí me alarma y me parece que es una tremenda injusticia que la mayor parte de los contagiados y de los muertos por el coronavirus, mis hermanos, son los hispanos. ¿Y por qué mueren los hispanos más que los demás? Porque no tienen protección de ninguna naturaleza. Y se nos olvida que ellos son los que nos llevan los alimentos a la mesa, trabajando de sol a sol en los campos de frutas. Y al final no tienen otro camino que cuando vienen estas pestes, son los que están en las peores condiciones y están bien listos para que una peste les arrebate su vida. Acá hay un tipo de injusticia que algunos no la vemos. Pero si somos cristianos, no podemos dejar de señalarlo. Uno de los próceres de la libertad de uno de nuestros países, me refiero al que se le llamó también apóstol Martí, José Martí, nos dejó estas palabras. A José Martí todos los respetamos. Y él dijo estas palabras que deben ser grabadas y recordadas cada día. Dice, quien ve, ver que se comete una injusticia y no combatirla, dice él, es cometerla. ¿Se fijaron? Uno dice, no, porque yo no la estoy cometiendo. Pero aquí Martín nos está diciendo que ver cometer una injusticia y no combatirla es cometerla. Es decir, es lo mismo como si nosotros mismos estuviéramos cometiendo esa injusticia. Por eso la Biblia nos ha hablado por medio de los profetas. Y por eso nos ha hablado a través de Miqueas. Fíjate lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8 dice
lo siguiente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Miren qué lindo resumen hace aquí este profeta, Miqueas. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien sencillo de responder. ¿Qué es lo que pide Dios? Simplemente dice hacer justicia y humillarte ante tu Dios. Amar la misericordia, por supuesto. El Señor dice también, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Y entonces Él nos llama la atención a que no podemos cerrar los ojos y los oídos a lo que el Señor nos está pidiendo. Santiago también aborda este tema y Santiago dice que la religión pura y sin marcha, ¿cuál es la religión pura y sin mancha? Dice Santiago, acordarse de los huérfanos y de las viudas y guardarse sin mancha en este mundo. O sea que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enfatizan que no podemos cerrar los ojos a la injusticia. Es imposible. El Señor nos ha hablado con frases muy claras. La necesidad que tenemos de ser justos. Y entonces cuando el Salmo 85:10 nos dice la justicia y la paz se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¡Qué figura más preciosa! Solamente con esto bastaría para entender que nosotros solamente disfrutaremos de paz cuando haya verdadera justicia. Y entonces nos damos cuenta que en la Biblia, por ejemplo, fíjense ustedes, mis hermanos, tanto escritores cristianos como escritores que no lo son, personas que no son cristianas y personas que creen en el Señor, han declarado que Juan el Bautista, ¿se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Primo hermano de Jesús, en la línea de su mamá. La mamá de Juan era hermana de la mamá de Jesús, la sierva que Dios escogió para traer a su hijo al mundo. Y entonces, los historiadores de Antiguo y Nuevo Testamento reconocen que Juan el Bautista era un luchador social. Todo el mundo lo reconoce. No hay nadie que pueda negarlo, ni nadie que no lo reconozca. Juan el Bautista era un luchador social. Como Martin Luther King y como otros. Y habló con la verdad. Pero miren lo que Jesús dice de Juan el Bautista, mis hermanos. Pongamos atención. Dice que entre los nacidos de mujer, dice el Señor Jesús, no hay otro más grande que Juan el Bautista. O sea que Jesucristo está apostando, está aprobando a este que cuando vio que los fariseos y los maestros de la ley venían al Jordán cuando él bautizaba y venían creyendo que eso era suficiente, él les dijo, fariseos hipócritas, les dijo, estáis huyendo, ¿de qué huís? Si ustedes son verdaderos enemigos de Dios. Y entonces
Juan el Bautista se convierte en este momento en el objetivo, en la mente de estos maestros de la ley para acabar algún día con su vida. Lo cual así pasó, de manera muy triste, con la vida de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no murió sin antes librar la más grande de las batallas. Y fue tan humilde que cuando le preguntaron que si él era el Mesías, ¿qué contestó Juan el Bautista? Dice, no, yo no soy. El que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de soltar o de anudar la correa de sus zapatos. Yo, decía Juan, hablando de sí mismo, yo soy apenas una voz que clama en el desierto. Como muchas veces hoy día hay voces que claman en el desierto. Es decir, parece que nadie oyera. Mis hermanos y amigos, tenemos que ponernos la mano en la conciencia y reflexionar sobre estas cosas. Porque por medio de esta pandemia, el Señor nos sigue hablando. Yo no sé si ustedes perciben que algo nos está diciendo el Señor con acontecimientos. Yo no me atrevo a decir, al menos por el momento no me atrevo a decir que el Señor es el que ha mandado esta pandemia. Pero cuando veo un mundo cabeza abajo, lo menos que puedo decir es que sí, el Señor por medio de ella nos ha hablado y nos sigue hablando. Enderezad vuestros caminos. Fíjense ustedes, mis amigos, que el libro de Amós es un libro de otro luchador social que se llamó Amós. A Amós, cuando le reprendieron por qué estaba predicando esto, él simplemente contestó, oigan, si la trompeta suena para la batalla, los soldados debemos estar listos. Es decir, cuando se oye una voz que llama, hay que estar listos. Y luego dice, si el león ruge, hay que estar listos. Ninguno puede escuchar el rugido del león y no estar listos. Entonces, para terminar, déjenme decirles lo que dice el profeta Amós. Dice así lo siguiente, el profeta Amós. Una palabra muy fuerte, que nosotros debiéramos tener tiempo para buscarlo y para decir. Miren, Amós capítulo 5, del 6 al 8. Juicio contra Israel. Escuchemos bien, y esta es palabra de Dios, auténtica palabra de Dios. Miren lo que dice. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y fueron el camino y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de las multitudes de los malvados beben en la casa de sus dioses. Dios está haciendo un juicio contra el pueblo de Israel. Y Dios tiene el derecho de hacer un juicio sobre todos nosotros. Hay un poeta que escribió sobre esto. Dice él, este poeta, que podemos ver 2 estadios, 2 escenarios. Y entonces
en una de las partes del poema, él dice, ahí están los que nada tenemos, como no sea un grito universal y alto para callar la noche. Ahí están las mesas de pino, las cómodas en donde se guardan las boletas de empeño, donde quedan los muebles en la calle y se quedan los niños en el aire. Y entonces el poeta que escribe esto dice, mientras tanto, al otro lado, una colonia alegre se va cantando a los cinemas. Y allí, junto a sus pies de frío mármol, hay una estatua encaramada en el mundo. Mayor razón para que viera claro. Y entonces dice, y allá y yo con ellos, están los desvalidos. Están los que no tienen nada. Los que solamente tienen un grito para espantar la noche. La palabra de Dios nos habla casi en los mismos términos. Por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llevan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas. El empeño ha existido desde hace bastante tiempo. Se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los maltados, de las multitudes, dice, beben en la casa de sus dioses. Es decir, el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. O sea, una corrupción espantosa la que había en este tiempo en Israel. Y el Señor se pronuncia sobre ese juicio. Y por eso en los siguientes capítulos del libro de Amós, encontramos que en un momento nos lleva con una plomada a medir. Miren, dice la plomada, no está a nivel, hay injusticia. Y después lo lleva a que miren una canasta con higos. Y los higos, ninguno sirve, todos están podridos. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, todo lo que hagamos es inútil. Cuando no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios, también nuestras vidas son vidas inútiles, a menos que nos acerquemos al Señor, quien dice, el cual será justo en perdonar. El Señor nos quiere perdonar de todos nuestros pecados. Él dice, es muy difícil que una persona muera por una gente injusta. Esto lo dice el apóstol Pablo. Dice, no es posible encontrar un caso donde alguien quiera morir por un criminal. A veces, dice, si acaso, lo dice Pablo también, alguien podría ir y morir en lugar de una persona buena, que no ha hecho nada malo. Pero morir por injusto, ninguno. Pero dice el apóstol Pablo, yo concluyo con esto, mas en esto muestra su amor hacia nosotros el Padre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió para nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Mi hermano, mi amigo querido, este es nuestro mensaje. Hay tiempo todavía para acercarse al Señor, pedirle perdón y encontrar en Él la paz que nuestros corazones necesitan. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, porque la palabra tuya es clara. Necesitamos repasarla, releerla, compararla, y necesitamos llenarnos de la fortaleza para serte fieles.
para ser fieles, como dice tu palabra, sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la celebración ha terminado. El servicio comienza ahora. Que Dios le bendiga.